Bienvenidos a otro capítulo de Ellas, el podcast donde las mujeres son protagonistas. Una realización de Infocampo en colaboración con Mujeres en Campaña. Un espacio donde les proponemos conocer a las mujeres argentinas de campo. Ahora los dejo con una nueva historia. Hoy vamos a conocer la historia de Soledad Stadler. Un capítulo distinto porque la entrevista fue grabada por el mismísimo jefe de redacción de Infocampo, Fabio Re, en el estanque Armuño Holland en Agroactiva 2023. Soledad es licenciada en Administración de Negocios Agropecuarios con un doctorado en Ciencias Agropecuarias, oriunda de Colonia Barón, La Pampa. Desde hace 20 años vive en la capital de la provincia, Santa Rosa, donde es jefa de trabajos prácticos en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Su tesis de investigación doctoral la acercó al mundo de los contratistas rurales y los fierros. El contratismo pasó a ser su pasión y, por qué no, su vocación. Ahora los dejo con otra linda historia de ellas, el podcast donde las mujeres son protagonistas. Soledad, naciste en Colonia Barón, La Pampa. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia, de tu vínculo con el campo? De mi vínculo con el campo tengo mucho recuerdo de los cumpleaños de mis amigos porque, soy hija de los 80, que en los 90 había mucha gente viviendo en el campo y la mayoría tenía muchos compañeros del colegio viviendo en el campo y parte de mi familia, mis tíos todos que vivieron hasta hace muy poco en el campo. Eso para mí es mi infancia, es mi familia, es mis raíces y es la vida del pueblo también, ¿no? Cuando rememoras esas épocas y uno recuerda, se pueden venir, colores, olores, sensaciones. ¿Cuáles se te vienen a la mente? Y el de la mañana, es mucha nostalgia, ¿no? Por lo que fue, y sobre todo por esto que decíamos del vínculo de la gente que vivía en el campo. Porque ahí transcurría nuestra vida, no íbamos, mis compañeros vivían en el campo e íbamos en bicicleta al campo a visitarlos, era... otros que se tuvieron que ir a vivir al campo para no perderlo, y nada, el no tener luz, el no tener un montón de cosas que ahora uno ni las concibe y sin embargo éramos súper felices y mucho olor a leña, ¿no? y las carneadas. ¿Y tu familia cómo estaba conformada? ¿Tus padres a qué se dedicaban? No, mis padres empleados, mi mamá ama de casa, yo soy nieta de inmigrantes rusos alemanes que sí eran productores de pequeñas chacras, que eran los que les tocaba, digamos, y después mis tíos fueron productores, pero yo no tenía una relación directa más que vivir en un ámbito rural, que era como parte de tu vida, de tu diaria, ¿no? Bueno, y en ese contexto, a lo largo de los años, decidiste estudiar para Administración de Negocios Agropecuarios. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué te llevó a ese lugar? Soy la hija de los 80, que soy la estudiante del 2000. Yo hubiese querido ser geóloga, empecé a estudiar geología. Estaba en una clase de Paleo 2 y dije, de Paleontología 2, y dije, esto no es para mí. Estaba mirando bichitos y dije, esto no es para mí. No. Siempre había querido estudiar agronomía, pero... era muy difícil que en esa época muchos de nosotros nos podamos ir a estudiar y mucho más difícil es que nos podamos ir a estudiar más allá de Santa Rosa, todos teníamos que elegir lugares cerca, muy pocos se pudieron ir a estudiar a Buenos Aires o a Córdoba y 2 años después que yo estaba estudiando se abre mi carrera y un día dije chau, dejo geología y me pasé a la licenciatura y empecé a estudiar la licenciatura y ahí... Al segundo año estaba trabajando en una cátedra y trabajo en la facultad además desde muy chica, no digamos cuántos años, desde muy chica. Y desde ese lugar, desde esa profesión, has forjado un vínculo muy fuerte con los contratistas. Contanos un poco cómo fue esto de además haber hecho una tesis de doctorado sobre los contratistas, que es una figura tan importante en el campo argentino. Bueno, yo siempre trabajé en los temas de maquinaria, actores sociales agrarios, y era como, en la zona, como ahora hablar del campo, es como algo que vos lo mirás para atrás y decís,
tenés que contar esto con cierta nostalgia y demás. Y era tu día a día. O sea, yo me imagino a mi hija pensando en su día a día hoy, tener que contarlo con nostalgia, pero bueno, con los contratistas pasa un poco así. Tu vecino era contratista, tu tío era contratista y de repente no te dabas cuenta que era un sujeto social agrario súper importante en el agro. Y cuando gano la beca del CONICET, me toca del lugar de trabajo la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y era el tema de mi directora, como que vos lo heredás. Y sin embargo, bueno, yo en La Pampa empecé a trabajar, a investigarlo y fue mi pasión. Acompañé a la Cámara de Contratistas de la provincia de La Pampa, armé un grupo de cambio rural, tengo un proyecto de extensión universitaria, o sea, un montón de... Y un poco como te decía yo, tenemos como una relación de pareja, de amor-odio, a veces por momentos con ellos y ellos conmigo, ¿no? Concretamente, ¿cuál es tu función hoy? ¿Qué haces con los contratistas? ¿Cómo los ayudás? ¿Cómo trabajan en conjunto? El proyecto se terminó y lo que yo quedé como con muchas relaciones que así me escuchan y se los paso al podcast después. Tengo un grupo de contratistas que elaboramos mucho, que son 111 aprox, y estamos todo el tiempo conectados a través de WhatsApp, de nuestra... Y ese ha sido nuestro grupo de contención, o sea, ahí está el que me hace renegar, el que se manda alguna frase que quiero matarlo, porque además la dice como olvidándose que estoy yo ahí. Y es un vínculo muy lindo, porque además por ahí tengo que salir y decir, che, mirá lo que están diciendo, y el otro le dice, che, la Sole te va a retar. O sea, ya lo dicen ahí porque saben. Y yo los acompaño en todo lo que te imagines. Y en la pandemia fue mucho más ese rol, porque uno te escribía y te decía, estoy detenido en tal ruta porque no tengo un permiso, y era imposible que el tipo tenga el permiso porque las oficinas estaban cerradas. Entonces, ahí ese trabajo de contención fue muy importante. Y yo creo que el rol por ahí es muchas veces de contención, ¿no? Y de comunicación, porque si no es muy difícil que ellos también se comuniquen entre ellos. Y como sabe que yo no soy colega, o sea, tengo la impunidad de decirles, che, lo que están haciendo no está bueno, porque no soy colega, no me van a poder decir, che, pero vos después vas a tal cliente y le cobras menos. O sea, no tienen eso para decirlo conmigo. Entonces es muy linda la relación. En Argentina, la mayor parte de las hectáreas que se siembran son de contratistas. ¿Crees que tienen el lugar realmente ganado o falta, digamos, trabajo en ese sentido para que tengan, digamos, un reconocimiento como el que deberían tener? No, falta. En La Pampa avanzamos mucho con todo este trabajo porque logramos que sean reconocidos, por ejemplo, sujetos de crédito. Si vos hoy vas a cualquier banco, es probable que el contratista como tal, el que no es productor, no esté contemplado como sujeto de crédito. O el margen que le dan es muy poco. Y en La Pampa se logró y están teniendo un crédito buenísimo a una tasa preferencial. Y se empezó a hablar. O sea, todo este trabajo rindió sus frutos. Pero a nivel nacional falta mucho. Es muy difícil, yo siempre le digo a las chicas, a mi grupo de mujeres rurales, al grupo en el que estoy, mejor dicho, lo que no se mide no existe. Y si vos hoy tenés que decir cuántos contratistas hay en el país, son todas estimaciones. Y las estimaciones pueden tener un margen de error de un 10 o de un 50, y en ese 50 podés cometer un montón de injusticias. Y además porque son muy distintos, o sea, vos tenés contratistas con mucho equipo y demás, y tenés muy pequeños, o sea, y sin embargo todos tienen los mismos problemas. Precisamente la pregunta siguiente es, ¿qué problemas y qué es lo que más necesitan mejorar los contratistas? A grosso modo, seguramente son muchas cosas. La más importante es el financiamiento. En este momento muy particular está atravesado a todos los sectores del agro y al país en general, donde estamos complicadísimos con las cuestiones de financiamiento. Pero de por sí, históricamente el contratista, por esto de no ser sujeto de crédito, por la particularidad de su actividad, no está contemplado. Pero más allá de eso,
ellos necesitan hacer un trabajo de introspección y darse cuenta de que son empresarios. Ellos el 80% no se ve como empresarios. Y sin embargo, manejan capital de trabajo, tienen muchos empleados y financian la campaña de los productores. Porque el contratista sale hoy con su máquina y él tiene que pagar el gasoil ayer, tiene que pagar el empleado ayer y su plazo de cobro es en 30, 60, 90 y eso hace que siempre estén con su economía complicado, ¿no? Por una cuestión de que como sector no existen, se va complicando todo, la cadena. Te cambio un poquito de rol ahora, porque además de estar asesorando a los contratistas, sos docente en la facultad en La Pampa. Y ahí, contanos un poco qué cátedra das y cómo un poco qué feedback tenés con los alumnos de todo lo que vas, digamos, enseñando. Yo soy jefe de trabajos prácticos, no soy profe, mi jefe se llama Mario, es lo más. Yo estoy en la cátedra de extensión rural y justo nos toca todo el mundo de trasladarnos de la facultad, de compartir. Básicamente a mí lo que me gusta es aprender. Yo siempre les digo que yo tengo mucho más para aprender de todos que lo que yo puedo explicar. Y me parece que, porque además para poder explicar algo tenés que saber lo que le pasa al otro. ¿Sí? O quizás ni siquiera tenés que explicar, tenés que repreguntarte y decir, y quizás el problema que piensa que tienen en realidad es otro, no tienen el problema que uno cree. Y también me parece que, y me pasa con los estudiantes y me pasa con los contratistas, este trabajo de contención, ¿no? Hoy estamos atravesados por un montón de cuestiones vinculadas a la tecnología, a la inteligencia artificial. Si nosotros no les enseñamos a las personas y a los futuros profesionales y a los contratistas que el agregado de valor o lo que nosotros podemos hacer es diferenciarlo como personas, estamos haciendo las cosas mal. O sea, estos chicos que ingresaron ahora a la facu, que tenemos muchos estudiantes por suerte en la facultad, ellos van a... O sea, lo que pasó en estos últimos 4 meses con respecto a la inteligencia artificial y demás, cuando estos chicos salgan, ya va a ser totalmente común todo. Y vos vas a tener cualquier sistema que le va a decir qué sembrar, cuándo sembrar, o sea, el rol del ingeniero, el rol de los licenciados, el rol de un montón de profesionales, va a ser mucho de contención, de acompañamiento y de aprender juntos. Precisamente uno de los grandes desafíos que tiene el campo de la renovación. ¿Observás entusiasmo en los jóvenes por este desafío de que tiene el campo de poder proyectarse más teniendo en cuenta el peso que tiene Argentina, no solamente en el propio país, sino a nivel mundial en la producción de alimentos? Sí, yo creo que hay renovación, pero también hay muchos sectores, un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? El campo no es uno, o sea, hay muchos campos dentro del agro, ¿no? Y hay muchos jóvenes y muy distintos y todos tienen algo para aportar y a mí me parece re importante que los escuchemos, que aprendamos. Es lo que te pasa en la facultad. Vos en la facultad no tenés que el que está sentado adelante, a veces el que más habla o el que más se muestra es precisamente el que más tiene ganas de saber, aprender, el que más tiene ganas de compartir. Es el que tiene ganas por ahí de sacarse la nota más alta, o sea, seamos sinceros, a veces pasa eso. Y uno tiene que estar observando porque hay un montón de chicos con un montón de historias y los que nos trasladamos desde el interior a vivir a una ciudad, además tenemos una responsabilidad de que vemos un montón de chicos que están pasando historias muy tristes, económicas, familiares y todo eso hace que esos chicos vayan callándose y tomen la voz otra. Entonces yo también digo, el agro también es por ahí muy diverso, con un montón de historias y que tenemos que convivir todas porque son lindas y porque además van a mantener el campo vivo, o sea, y van a mantener el campo funcionando. Hablando de diversidad y volviendo un poco a la cuestión de los contratistas, ¿cuál es el rol que observas en las mujeres dentro de los contratistas? Hay cada vez más, pero bueno, ¿cómo lo observas? Y si falta, ¿qué análisis haces sobre ese tema?
Para mí no hay cada vez más, para mí no, o sea, hay muy pocas o no hay. O sea, en todo este tiempo que pasás de provincia en provincia y son pocas. Son pocas. Quizás tendría que hacer otra tesis para preguntarme por qué son pocas, ¿no? Pero sin embargo, por más que sean pocas, dentro de la familia contratista, quizás son pocas las que se suben o andan en la diaria, pero son muchas las que toman decisiones. Y por ahí no se la contempla. Y la mujer es la que lleva los números, la que es la aplicada, es la que va a estar en los detalles de la casilla. Yo creo que el desafío, y personalmente a mí me gustaría, es cómo laburamos con las mujeres para acompañarlas a subirse a la máquina, ¿no? Para que tengan los mismos conocimientos que... No los mismos, porque yo a veces dudo de que todos los que se suben a la máquina tengan conocimiento. O sea, que las mujeres también accedan al mercado de las capacitaciones, que no tiene que ver con los conocimientos. Y en tu caso particular, ¿cómo te ha ido siendo mujer dentro del sector de contratistas rurales a tener que hablar con hombres que tienen sus años de experiencia y por ahí pueden querer hacer una cosa de determinada manera? ¿Cómo ha sido todo ese laburo? Yo tengo dos cuestiones muy diferenciadas. Tengo la parte en lo organizacional, formal, que no fui bien recibida. E inclusive en un chat se escapó que hace esta, y que es mujer, acá, o sea, se escapó, lo leí, una persona muy influyente dentro de un grupo, me costó irme, o sea, porque además imagínate que como soy no me quedé callada, o sea, ¿qué hace esta acá? Está acá, le está sosteniendo el proyecto que ustedes no están haciendo, o sea, era así. Y nunca, cosas que nunca dije, las tuve que terminar diciendo en el peor de los modos cuando me fui, o sea, es muy feo. Tuve que hacer valer que era la que los estaba acompañando en esto, lo otro, y que había formalizado un montón de cuestiones que la organización no tenía. Pero automáticamente que me fui, vinieron un montón de varones a potenciarme, a acompañarme, a empoderarme y que estoy laburando hasta el día de hoy. Entonces armé mi chat paralelo y mi grupo paralelo y es más grande aún porque, hay varones muy copados, ¿me entendés? Que te acompañan, que dicen, che, Sole, vos lo sabés hacer. O sea, para mí es como esas dos cuestiones en paralelo. Como hay mujeres que también van a tomar una conducta sumamente machista de donde puedo, o sea, te borro. Perfecto, bueno. Salimos de las cuestiones profesionales y entramos a los aspectos personales que siempre abordamos en ellas. ¿Qué actividad te gusta por ahí para resetearte, para salir un poco del día a día, para refrescar la mente? ¿Qué te gusta hacer por fuera de lo profesional? ¿Qué me gusta hacer fuera de lo profesional? Y vos sabés que ahora me estoy dando cuenta que tengo bastante postergadas mis cuestiones personales, más allá de que soy mamá, de que soy compañera, porque no estoy casada, digamos, pero estoy en pareja hace muchos años. Y me estoy dando cuenta que por ahí tengo bastante limitadas mis cuestiones personales porque el día a día me consume mucho. Pero sí lo que me gusta hacer me gusta mucho y me hace muy bien escuchar música, mucho. Pero escucho la misma música desde que tengo 14 años, o sea, escucho a Andrés Calamaro, no conozco otro cantante ni a Bunbury, sí, pero no salgo de ahí. Así que por favor que siga sacando temas nuevos porque si no se me termina el repertorio. No, igual vuelvo a los Rodríguez, todo eso, o sea, no hay drama. Y estar con Sofi, y ahora estamos construyendo, entonces también hago tareas varias. O sea, pasar cables, esas cosas. No. A mí me gusta aprender. Y me doy cuenta que cada tiempo pero de lo que sea, me gusta. Series, todo eso tema, ver tele, nada. Deportes, alguno que algún otro o algo que quieras hacer. Ahora me voy a sentir mal, digo, no estoy haciendo nada, che. No, series, se me terminaron las que me gustaban y, o sea, me estoy dando cuenta que además siempre me gusta hacer lo mismo, ¿viste? Soy un animal de rutina porque evidentemente, no.
te voy a matar la parte, pero leer, sí, o sea, siempre es como, siempre vuelvo a lo mismo. Y además me dicen, vamos a tal lugar y yo arranco. A una huerta, voy, arranco. Un proyecto de extensión con chicos en una escuela, arranco. Para mí todo eso me consume mucho más que, porque es salirte de tu zona. Cuando vos estás leyendo lo que te gusta, estás escuchando música que te gusta, siempre que estás haciendo, alimentando eso que te... Y cuando salís y te trasladás y haces algo que totalmente no tiene nada que ver con vos, ahí te das cuenta que también hay otras cosas que te copan, que podés acompañar, que... ¿Algún lugar en el mundo que te gustaría conocer y por qué? Uy, me mataste. Yo dije, no. No tengo algún lugar que vos digas así. A mí me gusta volver siempre a los lugares de lo que uno fue feliz, ¿no? A mí me gusta mi lugar, mi infancia. Viste que dicen que hay un sueño recurrente que uno sueña que debe materias del secundario. Bueno, yo tengo ese sueño que debo materias de la universidad. Viste que es algo que... Bueno, cuando yo sueño, y mis sueños más lindos siempre son en mi escuela. Y yo asocio mucho a que mi lugar en el mundo tiene que ver con mi escuela, con mi infancia, mi escuela pública, el olor de... Ahí sí, es la escuela, es mi escuela. Y ahora encima la veo hermosa, igual que antes, y me pone muy feliz eso. Bien. ¿Y algún lugar que ya conozcas y le dirías a alguien, vayan a conocerlo? Vayan a conocer San José, que es un pueblo que está al lado del mío, de Colonia Barón, que es muy hermoso y tiene mucha historia referida a los alemanes del Volga. Ese lugar es muy lindo y transmite muchísima paz y hay muy pocas familias viviendo. Ese es un lugar muy lindo para conocer. ¿Hay alguna mujer que sea tu referente, que te haya marcado en algún momento de tu vida? Ayer en un panel estuvimos hablando del mismo tema y a todas, cuando le preguntaron esto, se le vino la imagen de su abuela, ¿no? De su abuela y su relación con lo rural. Y yo me miro a mí y también mis abuelas, aunque yo una la tuve hasta el año pasado y la otra casi ni la conocí porque eran mucha la diferencia de edad de mis padres con respecto a mi abuela, a mis tíos, digamos. Y yo pienso que uno es la admiración de las que estuvieron antes, por muchas razones, ¿no? Por lo que sufrieron en silencio, porque mis abuelas tenían historias muy duras, en silencio, escapando, quizás pasando momentos muy feos. Y también me inspiro en las que tengo ahora, enfrente, al lado. Hay muchas chicas con historias muy lindas, muy fuertes también, que te inspiran y te hacen ver que uno en realidad es una privilegiada, ¿no? Y como yo estoy acá y puedo estar contando un montón de cosas, a mí siempre me gusta que la próxima sea otra y que tenga una historia tan o más heavy que la... O sea, no, heavy, o sea, cosas que te lleguen, te atraviesen, porque eso también es... esas son las historias que hay que contar, ¿no? Lo último, ¿tenés alguna frase de cabecera que guíe tu vida? No. Hay una frase que me gusta mucho de una canción de Calamaro que dice todo lo demás también. Y yo siempre la llevo así como todo lo demás también. Y nada, no, esa es por ahí un poco mi frase. Muchas gracias, Sole. A ustedes, muchas gracias.